te diste cuenta que la mayoría de los funcionarios macristas, cuando van a algún debate o son entrevistados, siempre le echan la culpa al gobierno anterior de la actual situación desastrosa económica? Y claro, a eso le dicen la pesada herencia a los tipos. ¿Cómo andas, Leo? ¿Qué hace, Marcelo? ¿Todo bien? Sí, que dejaron el país paralizado, con 10 millones de pobres, que no creaban puestos de trabajo y que Cristina y los suyos se robaron todo. Que siempre las licitaciones lo ganaban empresarios acá, que a las pymes no le daban créditos. Sí, y que el cepo cambiario atentaba contra el sacrosanto derecho humano de comprar dólares. Nos tenemos que remontar a cómo arrancó el gobierno K, como le dicen, en el año 2003. Acá estaba leyendo justo una nota de Mundo Empresarial donde tira algunos datos de cómo empezó este gobierno de transformación popular. En el año 2003 había un débil respaldo electoral. Ustedes se acuerdan que una conflictividad social altísima, 50% de la población estaba debajo de la línea de pobreza y había un 25% desocupado. Así llegó al gobierno el presidente Néstor Kirchner con menos votos que pobres. ¿Se acuerdan que Argentina estaba en default? Y bueno, en esos momentos Estados Unidos, que hasta esa época dominaba los destinos de los países latinoamericanos, se empezó a enfocar más en sus conflictos que tenían en el Medio Oriente que en la realidad cotidiana. Entonces, como Néstor y en otros países más, empezaron a emerger gobiernos populares. Néstor era un gobernador que se encontró con la presidencia de una nación. Él dijo que vino a proponer un país normal, ¿no? Yo creo que no tenía en su cabeza una transformación profunda en el modelo económico-político de la Argentina, como sí pasó en otros países como Venezuela, Ecuador o más tarde Bolivia, que plantearon un modelo socialista, sino que planteó un país que se ordenara, que se normalizara, que creciera, que empezara a creer en sus propios saberes, en sus propias capacidades, que empezara a vivir de lo propio. Y fue así que arrancó y logró, por ejemplo, empezar a pagar esta deuda que se había planteado en default en el año 2001, que empezó a creer en las pymes, en la industria nacional, empezó a creer en el desarrollo social de la Argentina y por lo menos él planteó al trabajador, opuso y propuso el trabajador como faro de las decisiones políticas. Por su historia peronista seguramente que haya sido así, pero bueno, no le fue fácil incluso al final de su mandato porque empezaron los conflictos con los verdaderos poderes concentrados económicos que hay en la Argentina, que es, por ejemplo, en aquellos años, ustedes se acordarán, empezaron los choques con los medios de comunicación, con el famoso ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Año 2005. Clarín miente. Eso es algo que se construyó posteriormente, pero que inició en esa época y que cuando Cristina asume su mandato ya en el 2007, estos conflictos con los poderes concentrados se empezaron a profundizar. ¿Por qué se empezaron a profundizar? Porque encontraron que el representante elegido por el pueblo empezaba a gobernar los destinos de la patria y no los poderes económicos a definir el destino de cada uno de los argentinos. Se empezó a dar vuelta una taba que puso incómodo a estos poderes, como yo les comenté antes, los medios de comunicación, pero en el 2006-2007 empezó a poner nervioso a la Unión Industrial Argentina. Ya empiezan a aparecer los poderes. Los grandes grupos que a través de estos representantes intermedios, que son las organizaciones en este caso empresariales, empezaban a presionar al gobierno de turno para que los beneficie. Un gobierno de turno que claramente estaba orientado hacia mejorar la vida de los trabajadores y no a la vida de las grandes corporaciones. Entonces, Cristina empezó su mandato en ese escenario, que luego inmediatamente se profundizó con el conflicto, ustedes recordarán, el conflicto de la 125, con las patronales agropecuarias. O sea, ya se empezaban a sumar actores en distintos frentes. Uno puede decir, ¿por qué no lo ordenó? Porque los intereses siempre están en conflicto. Digamos, los recursos siempre son escasos y hay que redistribuirlos de la mejor criterio que uno pueda. Entonces, lo que planteó este gobierno K, como decían antes, era beneficiar primero a los trabajadores para que ese mercado interno en el cual ellos se desenvuelven sea grande y que después, bueno, a partir de la oferta de servicios y productos, los pymes y después los grandes grupos
puedan generar sus actividades y sí ganar renta y volver a generar más trabajo, y así este famoso círculo virtuoso del gobierno orientado al desarrollo popular. Cristina ya plantea un nuevo modelo sí económico social, a diferencia de Néstor, que es un capitalismo corregido, más humano, sin llegar a un modelo socialista, que de alguna manera tenía las aspiraciones de ordenar los factores de poder dentro de una paz nacional, digámoslo de esa manera. Así fue como a partir de esos conceptos se empezó a transformar fuertemente las cuestiones nacionales, con la acción universal por hijo. Se propuso recuperar aerolíneas argentinas, empresas que a veces que estaban privatizadas y que terminaron siendo recuperadas por el Estado porque ofrecen un servicio público. Eso se reconoció en la elección del 2011 a la presidenta, por eso se logró el 55% de los votos. Aparte, discúlpame, 10 años antes, estas mismas empresas, las cámaras que estás diciendo, en realidad estaban en la panacea, si tenían todo a favor. O sea, bueno, el modelo neoliberal que nosotros comentamos al principio, del cual ellos eran parte, fue el que deprimió el salario de los trabajadores y el que hundió en la Argentina en la profunda crisis social más importante de los últimos 30 años. Así fue como arrancó Cristina su segundo periodo como presidenta, con una alta aceptación social. Sin embargo, los bancos conformaron o impulsaron una corrida bancaria a días nomás de haber asumido la presidencia, buscando de alguna manera sacar un beneficio económico en esa operación, pero también presionar en el dominio de la política económica, Debilitarla. de la Argentina, debilitarla, empezar a marcar la cancha, cosa que profundizó los conflictos que habíamos dicho antes con los actores sociales. Haciendo un reconto rápido, fueron primero los medios de comunicación, después la nueva industria de Argentina, después las patronales agropecuarias y por último el campo. Entonces Cristina entra en el periodo 2011-2015 no exenta de presiones para que este modelo no progresara. Se nacionaliza YPF en ese momento. Entonces lo que empezó a pasar es que se empezaron a hacer las grandes transformaciones, empezaron las grandes transformaciones estructurales del aparato productivo argentino. Casi 10 años después de haber empezado con su proyecto político. O sea, uno le atribuye y le pide al Estado muchas veces transformaciones que requieren décadas para que se pongan en práctica. Pero bueno, los conflictos se dan permanentemente y simultáneamente. Digo, en el 2013, Cristina y el gobierno popular iba con su proyecto transformador, pero sin embargo los conflictos se iban suscitando. En el 2013 ya se conformó una alianza de todos estos actores que se veían perdedores frente a un gobierno. Perdedores en lo político, porque nunca dejaron de ganar dinero. Nunca dejaron de ganar dinero, nunca el campo estuvo tan bien como en esta década pasada. Ahí empiezan los opositores políticos a aparecer con fuerza. A eso Empiezan a aparecer con fuerza los opositores políticos a partir de lo que yo digo, esta conformación de una alianza que se puede buscar y que está denominada como G6, que son la Unión Industrial, los bancos, las patronales del campo, la Cámara Argentina de Comercio y la Bolsa de Comercio. Todo. Y la Cámara de la Construcción. Todos unidos transparentes. ¿Por qué? ¿Qué buscaban ellos? Buscaban nuevos representantes políticos. Entendieron que la única forma de proponer un modelo liberal ya no era a través de los militares, ya no era a través de los golpes de Estado, sino buscando generar nuevos actores partidarios que accedan al poder y que representen sus intereses. Estamos hablando de intereses de las minorías, porque estas empresas responden a pocas familias propietarias. Sin embargo, en alianza con los medios de comunicación, fueron seduciendo a una gran parte de la sociedad argentina a creerse que ellos estaban perjudicados por un modelo popular y creerse que
en la situación de que haya un cambio, ellos se iban a ver beneficiados. Inclusive El famoso zapallito. convencen inclusive a los beneficiarios del gobierno anterior. En esta venta de felicidad enlatada que hacen los medios de comunicación, muchas veces hay que interpretar que no es ingenua, inocua de los intereses políticos. En esta alianza que yo les dije que fue la última alianza que se hizo contra el gobierno popular, terminaron definiendo actores políticos en esta carrera partidaria con posibilidades reales de llegar a una elección. Ustedes se acuerdan que la última presión, la última batalla grande que dieron estos actores económicos fue en el 2013, cuando secaron en la Plaza de Dólares las automotrices, el campo no liquidó la cosecha agropecuaria y forzó al gobierno para que devalúe algo que atenta contra un modelo nacional y popular, porque le quita de un solo saque el poder adquisitivo de los trabajadores y de un solo saque beneficia la ecuación económica de las empresas. Fue en el 2013, con la llegada del joven ministro Axel Kicillof. Justo lo nombrás como un epicentro, pero lo primero que pasó cuando se evalúa fue decir, viste, al final son lo mismo que siempre. Y después en realidad a mí en el bolsillo no me repercutió como la última devaluación, que en realidad fui a comprar leche y salía 5 pesos más. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno popular utilizó la inflación como una herramienta a su favor. Utilizó la inflación como una herramienta redistributiva del ingreso. Uno dice, o ha escuchado en todos lados, ustedes han escuchado la redistribución del ingreso. ¿Cómo se da la redistribución del ingreso? Porque el Estado no puede decir, te saco plata a vos y te la doy a vos. ¿Cómo se da? Se da con las herramientas que tiene, y una de las herramientas que tiene es la inflación. Entonces, ¿qué hizo este gobierno o este modelo político que planteó? Planteó un sistema inflacionario, por un lado, y compensatorio por otro con las paritarias. Mayormente las paritarias, la inflación, iban atrás de las paritarias. Claro, ¿cómo es el tema? Con la inflación, los precios obviamente van aumentando, pero van aumentando también de forma administrada por el Estado. No aumentaban liberados al mercado. Entonces, el Estado tenía una herramienta para controlar y ajustar los sectores donde convenían a la economía que se ajusten los precios. Entonces, era organizador del ingreso del sistema productivo. Por un lado, la inflación ordenaba los ingresos de las distintas cadenas productivas, y por otro lado también la paritaria en general recuperaba poder adquisitivo por sobre la inflación, o sea que el trabajador a lo largo del año siempre tenía más poder adquisitivo. Pero también organizaba el ingreso de los distintos trabajadores de las distintas cadenas de valor, porque no es lo mismo un empleado de comercio que un empleado de una petrolera. Con sus pros, con sus contras, con la participación social, con la participación sindical, con la participación empresarial, se generaban conversaciones y negociaciones simultáneas, pero siempre el espíritu era redistribuir la riqueza, generar rentabilidades razonables al empresariado y generar un poder adquisitivo digno de un trabajador en un país soberano. Cuando se le da a un sector es porque se le quita a otro. Yo digo, mienten cuando dicen que los precios actuales deberían haber sido los anteriores, que el Estado en realidad debería haber liberado los precios antes. El gas, el GNC, a mí me costaba en noviembre 3,50. Hoy está lo menos 7,60. Los salarios están igual. ¿Mienten cuando ellos dicen que esto es producto de la herencia? El tema es que mienten cuando ellos dicen que el pasado es malo y el futuro o el presente es bueno. No quieren clarificarle a los trabajadores y a la sociedad toda que en realidad están desvistiendo a la Argentina de un modelo económico y social
que beneficia a los trabajadores para ponerle un traje que beneficia solo a las corporaciones. Entonces los medios de comunicación buscan maquillar el discurso de los políticos justamente para mentir en ese sentido, digamos. Seducir a la gente a que compre algo que en el fondo ya sabemos que no lo va a beneficiar. Por ejemplo, ahora aumentó el gas un montón, aumentó la luz como un 500%, el boleto colectivo me sale el doble, 6,50, antes estaba 3 pesos. Antes no, antes yo tenía subsidiado el gas, subsidiado la luz, el boleto me salía 3 pesos, yo antes me tomaba 2 bondis para ir a laburar, ahora voy en uno. Y no hablemos del asado. No, bueno, eso es otro tema, después charlamos cuando quieras. Pero el tema es este, pasa todo esto en mi economía, en mi bolsillo, en el bolsillo de todos nosotros, pero los corruptos eran los otros. Ahora yo me pregunto, si nos sacaron el subsidio, ¿esa plata dónde está? Porque yo no estoy viendo que hay mayor obra pública ahora, que me sacaron a mí el subsidio. Lo dijo Marcelo, este es un modelo Hood Robin. Le sacan a los pobres para darle a los ricos. No hay más explicaciones al respecto. Y lo que estamos viviendo es esa transición. De hecho nos están diciendo, nosotros tenemos que ser pobres, vivíamos en una fantasía. Me parece que el rol del Estado es justamente hacer vivir una fantasía a su sociedad, generarle bienestar, generarle poder adquisitivo, generarle logros sociales, generarle educación, la fantasía de una buena vida. ¿O acaso eso no era el sueño americano? Ese es el objetivo de un Estado que nos proteja, que nos cuide y que nos tenga presente. No un Estado que nos dice que tenemos que ser pobres, que hay que gastar poco, que hay que educarse con los recursos que tengamos o no educarse. O como dijo Nahuel, si tenemos para comprar asado, comamos asado y si no, pasta. Necesitamos un Estado benefactor, no un Estado que nos limite nuestras capacidades de desarrollo al bolsillo que nos puedan dar algunas o 2 o 3 corporaciones. Pará. ¿Vos me estás diciendo que pase lo que pase, vamos a estar peor que antes? Y sí, cambiamos futuro por pasado. Pero Leo, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, lo primero que podemos hacer es hablar con nuestros vecinos. Si estaban mejor el año pasado que ahora. Y si estamos todos peor, como creo que estamos, lo que tenemos que hacer es organizarnos. Empezar a darle vida a las fuerzas sociales, intermedias, empezar a exponer esta realidad, demandar a todos nuestros dirigentes, que son nuestros representantes, condiciones nuevas que nos beneficien a nosotros y no a los grandes grupos concentrados de la economía. Prepararse para las elecciones que vienen, que son el año 2017 y el 2019, y entre todos en conjunto conformar un nuevo proyecto político que revalorice los logros que hemos tenido estos últimos 12 años, corregir seguramente las cosas que nos hemos equivocado, subsanar el daño que se está haciendo hoy a la sociedad y seguir avanzando en un país grande, en un país soberano, en un país independiente. Como en el 2003, cuando arrancó Néstor, con todo en contra, y mirá dónde llegamos al 2015. Construir de los cimientos. Creo que nuestra generación no arranca desde cero. La semilla de una Argentina grande, potente y justa está plantada.